Neuroconciencia, de Fundación AISE. Con Mode Fernández. Bienvenidos a todos a la sala de neurofisioterapia de la Fundación AISE. Hoy estamos aquí en el episodio número 28, en el que vamos a tener el placer de hablar sobre la apraxia. Buenas tardes a todos los presentes aquí en el directo y un saludo también para todos los oyentes del podcast de Neuroconciencia, donde se subirá la grabación de este último episodio del año. ¿Vale? Vamos a hacer un cierre de año con una revisión de un artículo muy interesante publicado recientemente. Está prácticamente salido del horno, en el cual hace una revisión de toda la literatura que hay sobre la apraxia. Nos cuenta muchas cosillas interesantes y nuevas definiciones, ¿vale? Y nuevas cosillas que iremos viendo. Para tratar este tema tan controvertido y heterogéneo vamos a tener hoy aquí con nosotros a Juan Anaya y a Manuel Jesús Quintero. Ya sabéis que, bueno, los conocéis ya bastante bien, que son los creadores pioneros de esta sala que comenzó a funcionar hace ya, si no me equivoco, en mayo de este año 2021 y por el cual estamos muy contentos, ya que esta semana hemos alcanzado las 10.000 reproducciones que tenemos en las diferentes plataformas que usamos como difusión, que son Spotify, iVoox y Apple Podcast. Pues bienvenidos Juan y Manuel, ¿qué tal estáis? ¿Cómo va la tarde? Parece interesante el tema de hoy. Bueno, Juan sí que le gusta este tema mucho, que ya nos ha hablado en otras ocasiones, en otras ediciones de Neuroconciencia que hacemos. Tuvimos el placer también de escucharlo hablar sobre la apraxia. Y nada, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues de yo muy bien. Feliz sol invicto a todos, porque hoy, pues sabéis que es el solsticio de invierno. Ya a partir de mañana empiezan los días a crecer, con lo cual hoy sí es el programa más oscuro de Neurofisioclub aquí en el hemisferio norte. Y bueno, y a la gente que nos escuche ya en el diferido en Spotify y eso, pues ya felicitarles el año, porque seguramente el capítulo saldrá después de Reyes. Así que bueno, espero que se hayan portado bien los Reyes cuando nos escuchéis. Y a los que estáis en el directo, pues que las fiestas que vienen por delante sean buenas y podáis disfrutar de vuestra gente, que al final es lo más importante, y con mucha salud. Pues como dices, Mode, al final yo me meto en todos los fregados y soy el fisio que habla de la praxis. Entonces, pues ya está. Es un tema que me gusta mucho, quizá porque es el tema más enrevesado, más loco, más para volverse tarumba del mundo de la neurociencia cognitiva, en el que hay más problemática en generar hasta incluso una definición operativa del trastorno práxico. Entonces, pues aquí estoy. José Mozo, que está por ahí debajo, me mandó hace una semana el artículo y me dijo: mira, Juan, esto me suena a mí algunas cosas que te he escuchado por ahí. ¿Qué te parece? Y la verdad que no lo conocía y me ha gustado bastante el BOMART, que es lo que vamos a tratar esta tarde, como decíamos, de un artículo de 2021, porque quizá es verdad que de una forma muy operativa como que resume muy bien la problemática que tenemos en el mundo de la praxis, ¿no? Para todos los que nos escuchan, pues de este tema que tiene ese punto interesante para mí, que es la controversia, pues no se pueden sacar muchas conclusiones definitivas. Ahora veremos cómo hay muchísimas paradojas, tanto en la definición como en la evaluación, como en todo lo que se publica sobre esta función cognitiva, pero creo que puede ser un ejercicio interesante desde el punto de vista así como reflexivo. Y bueno, y al final pues invito también a toda la gente que hay por debajo, que yo sé que ahí hay gente que sabe mucho de praxis. Está José debajo, pero veo también a Ana, veo mucha gente por ahí, a Sergio, a María, que trabajan con niños, a Pablo, que trabaja también en neuro, pues que en cualquier momento solo tenéis que levantar la mano y pedir paso, porque yo creo que la tarde promete. Así que por mi parte, estoy con ganas de echar un ratillo de charla y de ir ahí como desenredando un poco el mundillo de la praxis con la excusa de este artículo de BOMART. No sé, Manuel.
Pues muy buena tarde, Juan, muy buena tarde, Mode, y muy buena tarde a todos. Bastante bien, una semana bastante tranquililla. Yo creo que vamos notando un poco las vacaciones y vamos notando ya la baja de trabajo. Yo, a diferencia que tú, Juan, pues como me suele pasar, no es mi tema estrella este, aunque yo creo que tampoco tengo grandes temas estrella, pero sí es verdad que el Manuel, artículo... si la semana pasada pudiste moderar un programa de cine sin haber visto ni una película, yo creo que hoy... No, hoy yo creo que lo tengo mucho más fácil. Sí, sí es verdad que la semana pasada fue un poquillo más complejo. Y además Pero no lo me que... dirás que el artículo de hoy no se merece una revisión, ¿eh? Como normalmente en plan, yo no sé para qué os leí este artículo, porque este tiene... No. Hoy, es que te lo iba a decir ahora, lo que pasa es que me corta y no me deja. El artículo de hoy está muy bien, que me lo he estado leyendo en los huequecillos que tenía esta semana, que afortunadamente tenía muchos huequecillos. Y nada, lo tengo aquí, es de los primeros artículos que lo tengo aquí al lado mío impreso, subrayado, un esquemita al lado, todas las... La verdad es que me ha gustado y lo tengo aquí de forma especial. Y diciendo que el tema práctico nunca me ha gustado y nunca ha sido un tema que me ha llamado. Pero sí es verdad que el artículo no es fácil de leer porque al final es un tema un poco farragoso, pero es interesante. Te quedas con ganas y dices, venga, vamos a seguir un poquillo más, a ver cómo resuelve esto. Así que muy bien, muy interesante y con muchas ganas. Yo voy a intentar aportar lo que puedo, pero bueno, aquí el experto en praxis eres tú, Juan. Así que nada, vamos a ir avanzando. Muy bien, pues vamos a comenzar con el artículo que, como bien ha dicho Juan, se publicó en mayo de 2021 y pues está escrito por Jocelyn Bauma y Didier Legal. Perdóname por la pronunciación, ¿vale? Pero si no me equivoco, pertenecen a un grupo de la Universidad de Normandía y a un laboratorio de psicología de la Universidad de Angers y a una unidad de neuropsicología de un centro hospitalario universitario también de Angers de Francia. Vale, pues el título vamos a empezar por el título para que lo puedan reconocer los oyentes y si quieren buscarlo y releerlo lo tengan a mano, ¿vale? Se llama Especially Sue, One Century After Liebman's Work on Apraxia. Where are we now? Review. The challenge of apraxia toward an operational definition. Vale, pues como no lo habréis entendido, os lo intento traducir al español, que sería así como un número de apraxia un siglo después del trabajo de Liebman sobre la apraxia, ¿dónde estamos ahora? Luego dice el desafío el cambio de la apraxia hacia una definición operativa. Vale, pues es un artículo, a mí me ha gustado muchísimo leerlo porque pues yo no soy tan conocedora de este ámbito como por ejemplo Juan. Yo empecé a escuchar sobre la apraxia cuando empecé a trabajar en la Fundación AISE para 2 años y medio y entonces pues me he echado la mano a la cabeza cuando he visto que la primera definición que hablan aquí en este artículo se hizo en 1866 por Jackson. Al final lo que ha hecho este grupo ha sido como recopilar toda la literatura que ha habido en los últimos 40 años, de 1974 a 2014, y ahí pues han analizado una cantidad de 100 artículos y pues han encontrado de todo, una diversidad de definiciones, de metodologías, de formas de abordaje, de subtipos. Vamos, que yo ha sido como una locura leer artículos porque era desconocedora de tal cantidad de información que había sobre esto. Muy bien, pues todo esto lo que nos hace pensar es que el consenso que existe sobre este tipo de trastornos, pues no hay un consenso científico que nos permita pues, hacer una buena evaluación y un buen abordaje, porque si lo pensáis, si todos los que estamos aquí presentes tenemos una definición distinta de apraxia y evaluamos todas a una misma persona, pues seguramente al final nuestros informes y nuestras conclusiones van a ser totalmente distintos. Incluso en este artículo nos dicen que incluso habrá gente que diga que tiene un trastorno práctico y habrá gente que no, que desde una misma persona pues no diga que no hay un trastorno práctico. Entonces, pues
No sé cómo ves tú estas definiciones, esta diversidad de definiciones que nos proponen en el artículo, Juan. Mode, yo te soy muy sincero. Yo creo que el tema de la praxis está para pegarle fuego a todo y empezar de nuevo. Es decir, yo creo que podíamos hacer una moviola como se hacía cuando éramos chicos, ¿no? Cuando empezábamos a jugar y decíamos, venga, vamos a empezar otra vez, y hacíamos una moviola todo así para atrás y nos podíamos ir perfectamente a ese finales del siglo XIX que tú comentabas antes con las primeras definiciones que datan, si mal no recuerdo, pues de los años 60 del siglo XIX. O sea, ya llovió un poco. Y a partir de ahí yo creo que lo que se ha hecho es ir montando y sobremontando conceptos, definiciones, criterios de inclusión, criterios de exclusión. Se han hecho tanta teorización en torno a un tema que al final es tan integrativo y que al final yo creo que tendrá que ser analizado por procesos y mediante análisis de sistemas, como proponen estos mismos autores que luego veremos después, que hay tal barullo montado ahí que no podemos estar de acuerdo en nada. Además, el trabajo de Baumard es muy interesante precisamente por eso, porque pone en relieve todas las paradojas que existen en la definición y en la evaluación de los trastornos práxicos, es decir, cómo se utilizan herramientas para evaluar trastornos que han sido definidos de una forma que no se puede valorar con esa herramienta, para empezar. Entonces, ahora si queréis podemos ir profundizando en ejemplos específicos, pero yo creo que por poner a la gente un poco a la gente que no tenga ni idea y que no escuche, ¿no? Por poner en antecedentes, pues bueno, esto surge un poco, como vuelvo a repetir, en el siglo XIX, en el que hay un autor que se da cuenta de que hay como una especie de disociación automático voluntaria en algunos pacientes que tienen ciertas lesiones. De forma clásica, lesiones hemisféricas izquierdas, ¿vale? Aunque luego en los últimos años también se han definido algunos síndromes hemisféricos derechos que cursan con trastornos práxicos. Entonces, esta disociación automático voluntaria, si os escucháis el primer capítulo del podcast con Paula Iglesias, que estuvimos hablando de disprasia, y luego el capítulo especial que hicimos en verano, que se llama Una tarde con la praxis, pues bueno, todo esto se trata mucho más en profundidad. Pero por hacer una definición muy rápida, sería como una gran diferencia de rendimiento cuando el paciente está haciendo las cosas de forma explícita y cuando las está haciendo de forma implícita. Es decir, el paciente funciona mejor en automático y cuando lleva los recursos atencionales hacia la ejecución de la tarea, los rendimientos caen. Por deciros algún trabajo clásico, pues yo de todos los que he leído creo recordar que el primero hablaba principalmente de la praxis orofacial. Es decir, de lo que se dieron cuenta es que había pacientes que comían, que tragaban, que no tenían ningún problema para alimentarse y sin embargo cuando el estudioso de turno les pedía que abrieran la boca o que sacaran la lengua o que hicieran no sé qué con la boca o que hicieran como que masticaban, pues se quedaban bloqueados y no hacían nada. Y entonces eso les llamó la atención a estos científicos y dijeron, vamos a ver, aquí hay una disociación rara, porque esta persona es capaz de ejecutar el movimiento a voluntad, con un fin, cuando no le está prestando atención o cuando ese movimiento va guiado por el alimento en este caso o por la tarea en sí misma, cuando son los componentes de tarea los que guían el movimiento, y sin embargo cuando yo se lo solicito o cuando pido que me imite moviendo esas mismas zonas del cuerpo que están implicadas con tragar o con algo que es automático, pues resulta que el paciente o no lo hace, o lo hace muy raro, o se bloquea y se me queda mirando como diciendo no tengo ni idea de lo que me estás pidiendo. Entonces, esa disociación automático voluntaria fue como el primer gran signo que llamó la atención de los estudiosos del mundo de la praxis. Y por eso se dijo que este trastorno debería ser independiente de alguna manera de las formas más ejecutivas desde el punto de vista de fisioterapia, quiero decir, formas más motoras, porque si hubiese un trastorno motor, los pacientes no serían capaces de hacerlo automático, y sin embargo lo automático sí salía. Con lo cual, esa primera disociación fue la que hizo que pensaran que el dominio práxico debía tener como cierta autonomía con respecto a las funciones motoras. Y si tenía que tener cierta autonomía con respecto a las funciones motoras porque no era un problema motor primario, entonces tendría que tener un corte cognitivo. Y si tenía un corte cognitivo, había que pensar si eso era un dominio que ya estaba definido, o sea, pues era algo de memoria, o era algo de atención, o era algo de ejecutiva, o de lo que fuera, como posteriormente se fueron definiendo a lo largo de las décadas, o en lo cognitivo también se merecía como un puesto especial independiente. Conforme han ido pasando los siglos, porque en este tema se puede hablar incluso de siglos, pues ya os digo, desde finales del siglo XIX ya están las definiciones de Steinhall, que
que ya son bastante parecidas a las que tenemos hoy en día, ¿no? Que era como una especie de ruptura entre la ejecución del movimiento y el propósito. Era como que el paciente tenía claro lo que quería hacer, pero luego cuando decía de ponerse mano a la obra, fallaba. Y a partir de ahí, todas las definiciones más o menos han ido enfatizando esa ruptura de la praxis es algo que no es primariamente motor, por lo tanto que se puede dar de forma independiente con respecto a las alteraciones motoras, por tanto sabemos que no puede ser definida desde lo que entendemos los fisios por la subcomponente motor dentro del individuo, ¿no? En dinámica de sistema. Tiene que ser algo que tiene por tanto un componente cognitivo, pero ¿qué nos encontramos aquí? Nos encontramos el gran debate, y el gran debate es, ¿realmente el dominio práxico es importante y tiene entidad conceptual como para ser independiente del resto de las funciones cognitivas, o es una expresión del resto de funciones cognitivas aplicadas al movimiento, ¿no? Y ahí surge otra de las características principales que tiene la praxis en cuanto a definición, y es que la definición de praxis siempre ha sido una definición excluyente, es decir, como no teníamos muy claro cuáles son sus límites, al final, para poder hablar de un trastorno práxico, teníamos que decir que era una alteración del movimiento voluntario, por tanto, una alteración de ese movimiento que tenía un propósito, que el paciente no es que no quisiera hacerlo, sino que es que tenía todo el interés en hacerlo, que no fuera primariamente achacable ni a ningún déficit motor, ni a ningún déficit sensitivo, ni cognitivo, ni estructural, ni de ninguna clase que fuera conocido. Entonces esto al final era un cajón desastre, resumiendo mucho, para la gente así que esté menos familiarizada, en plan, pues bueno, si tiene un problema en la ejecución del movimiento voluntario, con esa disociación automático-voluntaria, y no hay ningún trastorno primario al cual le podamos echar la culpa, pues eso debería ser un trastorno práxico. Y así, más o menos ya nos metimos a finales del siglo XX y empezamos el siglo XXI con esta problemática. ¿Qué ha pasado? Que en los últimos años, pues vamos a ver uno de los puntos que quizás los autores del artículo como quieren enfatizar más, y es esa evolución que debería darse desde una definición basada en tareas, en la evaluación mediante tareas de la praxis para definirla, hacia una definición más basada en procesos, ¿vale? Porque ahora veremos que tenemos un problema filosófico brutal, y el problema filosófico brutal es que tanto en neuropsicología como en fisioterapia, como en terapia ocupacional, como en cualquier otra ciencia, las tareas que proponemos a los pacientes no son tareas que evalúen nada en concreto, son tareas en las que nosotros ponemos en batalla a la cognición, a los componentes motores y a todos los componentes de tarea y de entorno y a todos los componentes que están metidos dentro del movimiento. Y cada paciente va a tener una estrategia y va a tener unos condicionantes a la hora de enfocar esa tarea. Por tanto, no existen ni las tareas de praxis, ni las tareas de memoria, ni las tareas de atención, ni nada en concreto. Es decir, no podemos confundir la herramienta con lo que mide la herramienta o lo que nosotros pretendemos que mida la herramienta. Y yo creo que en el mundo de la praxis ese es uno de los principales problemas que tenemos. Es decir, como se han definido y se han evaluado principalmente mediante tareas, hemos hecho un salto ahí fenomenológico muy raro en pensar que la tarea que nosotros estamos proponiendo solo está valorando la praxis y solo está valorando cierto tipo de trastorno práxico, porque viene definido en no sé qué artículo. Y entonces, claro, ahí se arma la marabunta, porque dependiendo de los procesos subyacentes que estén alterados, el paciente en una misma tarea te puede cometer errores por una cosa, por otra y por otra. Y no solo por temas motores, sino que dentro de los problemas cognitivos, como veremos más tarde, la misma tarea que tú le propones al paciente puede ser como tomada o resuelta utilizando distintas estrategias cognitivas también. Entonces, al final, y por resumir un poquillo esta revisión rápida histórica, el concepto de apraxia es problemático por ser excluyente, por hablar principalmente de esa en ausencia de, que decía mi amigo Pablo Duque, que es el campeón de la neuropsicología, porque claro, si tú dices en ausencia de, pues tienes claro todo lo demás. Si no hay nada, si no hay otra cosa, pues tienes claro lo que hay. El problema es que no haya otra cosa en un daño cerebral, ¿no? Y luego también ese enfoque que se basa en tareas y que tiende a relacionar
pues ciertos tipos de tareas, como puede ser la imitación, por ejemplo, que luego entraremos en ella, como puede ser la pantomima, como puede ser pues responder mejor a orden verbal o responder mejor a imitación. Es decir, todo este tipo de cosas se pasan en plan, vale, esto es una tarea de praxis y evalúa el componente ideatorio. Pues si falla en esto, tienes un problema ideatorio. Pero es que eso mismo lo pasa otro autor con otro enfoque y ese error lo interpreta de una forma completamente distinta. Por tanto, como bien decía Mode, estamos clasificando a pacientes de una forma prácticamente, según dicen los autores del artículo, pues prácticamente arbitraria, ¿no? Porque al final, dependiendo del ojo clínico que vea en la ejecución de la tarea, pues tenemos un diagnóstico o tenemos otro. Pues sí, muy interesante, Juan. Al final yo creo que has hecho el resumen completo, o por lo menos la introducción completa del tema. Yo, si hay una cosa que me llama del tema práctico, sobre todo esa falta de definición, pues claro, yo como más o menos Mode cuando empecé a trabajar pues con vosotros, era como, no, tiene un problema práctico, tiene no sé qué, pero tú dices, pero ¿qué es la praxis? Y al final esa respuesta es complicada de realizar y creo que un poco es lo que comentan estos autores, que al final hemos basado la definición de praxis con esos criterios de exclusión o con ese en ausencia de que comentas tú de Pablo Duque y al final muchas veces estamos definiendo la praxis como lo que no es la praxis. Y entonces estos autores pues conviven un poco con eso, de criterios de inclusión y criterios de inclusión dentro de una propia definición. No sé, Juan, si podrías darnos una aproximación a si a alguien todavía no le ha quedado del todo claro qué es la praxis o qué por lo menos no es. Pues fíjate, Manuel, es que no se puede hacer. No se puede hacer porque si yo te doy una definición de praxis, te tendría que dar mi definición de praxis. Yo en una tarde con la praxis que hice el año pasado, dejaba muy claro que era como un modelo de consenso en el cual habíamos llegado en el grupo de la Sociedad Española de Neurología, desde fisio y de terapia principalmente, precisamente porque no teníamos un modelo. Entonces, claro, si no tenemos un modelo operativo, ni tenemos una definición operativa, pues es imposible tratarlo ni evaluarlo. Es decir, entonces, si tú me preguntas ahora mismo cuál sería la definición en positivo de la praxis, yo no te la podría dar, pero no te la podría dar porque yo te podría leer lo que han escrito los distintos autores sobre qué es un problema práctico, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Baumard, cuando en este artículo que nosotros estamos revisando hoy, creo recordar, si se me olvida algo, pues me lo podéis por ahí decir, que cuando tú entras en definiciones de trastornos prácticos, primero que los propios artículos, como decíamos de antes, hay 100 estudios que ellos analizan. Pues fijaros el dato. En 100 estudios hay 127 definiciones de lo que están estudiando. Para empezar. O sea, fijaros que es que hay más definiciones que estudios. Con lo cual, desde un grupo grueso de conceptos apraxia, hasta luego concretamente la ideomotora, la apraxia de los miembros, la ideatoria, luego hablan de conceptuales, hablan de trastornos de manipulación. Es decir, incluso los autores hablan que hay 2 estudios en los que se comenta el uso del término dispraxia en el adulto en el marco de una degeneración corticobasal y una demencia. Es decir, ya como no un trastorno de un movimiento que ha sido previamente adquirido, sino como un trastorno en la futura adquisición de movimientos nuevos en una persona con degeneración corticobasal. O sea, es que es una brutalidad. Es decir, o sea, ya no solo estamos definiendo algo en negativo, sino que encima lo estamos definiendo, ya os digo, mediante criterios de exclusión, pero ya no solo estamos teorizando sobre eso, sino que sin tener una base sólida, estamos teorizando sobre la falta de adquisición de esa función. Es decir, o sea, ya nos estamos llevando el problema conceptual a un límite nuevo de problema conceptual. Entonces, si tú me preguntas por mi definición de lo que es la función práctica, yo te diría que mi definición de la función práctica, desde mi punto de vista clínico y desde el punto de vista de qué resulta útil para mí en la evaluación y en el tratamiento, es una definición que se basa, primero, en que siempre incluye movimiento, siempre tiene que ser productiva, es decir, no se puede hablar de componentes aislados de la praxis que no estén relacionados con la ejecución del gesto. Esto, por ejemplo, en el artículo de Baumard
lo critican muchísimo y son bastante críticos. Si queréis, ahora hablamos sobre todos esos test que se hacen que se les llaman tareas no productivas, que son tareas para diagnosticar un trastorno práxico sin que incluyan ni siquiera movimiento. Entonces, claro, eso viene de una dicotomía clásica que existía entre, pues bueno, el sistema más conceptual y el sistema más productivo, y parecía que todas las alteraciones conceptuales cognitivas tenían que generar un déficit de producción. Cuando ya sabemos hoy en día, y desde varios artículos que, por ejemplo, son del 2019 y son muy interesantes, que no todas las alteraciones conceptuales en el uso del objeto, ni conceptuales en cuanto a esquema de movimiento, tienen que generar luego problemas de ejecución. ¿Por qué? Porque los fisios tenemos muy claro que el movimiento voluntario, aunque es el movimiento moderno, es el movimiento evolutivamente más como adaptable a la novedad y está muy relacionado con el lóbulo frontal y está muy relacionado con la función ejecutiva, el movimiento voluntario está todavía puliéndose. Es un movimiento muy característico del ser humano. Entonces, ese tipo de movimiento volitivo, al final hay un trastorno en la interfaz corticobasal, es decir, hay una línea fina que separa el movimiento voluntario de la automatización, que yo creo que ahí es donde vive el trastorno práxico. Entonces, el trastorno práxico, la praxis, no sería ni una función cognitiva puramente cognitiva, ni una función motora puramente motora, sino que la praxis es la interfaz que existe entre la toma de control cortical del automatismo. Por tanto, para mí, la praxis tiene mucho que ver con la memoria implícita, tiene que ver con lo procedimental, pero se diferencia de la memoria implícita y de lo procedimental en que tiene que situarse en la interfaz con el movimiento voluntario. Es decir, con ese inicio, cambio y fin voluntario de los automatismos, también vive la praxis. Entonces, por eso te digo, es un territorio muy liminal, es un territorio muy de frontera. Aparte de incluir siempre movimiento, para mí, para poder hablar de praxis, hay que hablar de aprendizaje. Es decir, a mí no me sirve cualquier tipo de movimiento para hablar de praxis. ¿Por qué? Porque si yo no conozco el movimiento, si no lo he aprendido previamente, no puedo haberlo perdido. Entonces, es que me parece una barbaridad hablar de una función en la que se supone que yo tengo que saber ejecutar y resolver problemas mediante esa función, pero sin haberla utilizado nunca, ¿vale? Entonces, al final ahí hay un problema también fenomenológico brutal. Por tanto, para mí, siempre incluye movimiento, requiere de aprendizaje previo, es decir, son movimientos que en algún momento fueron voluntarios, pero se automatizaron para generar esa interfaz. Siempre requiere de partes del cuerpo, por tanto, para mí, vuelvo a repetir, la apraxia es del cuerpo, la praxis vive en el cuerpo, necesita un miembro que esté sometido a la voluntad para poder expresarse. Si yo no puedo someter a la voluntad a un miembro, por ejemplo, ¿qué digo yo? A mi corazón, pues no puede haber una praxis en el corazón, porque es que, bueno, salvo esta gente que medita mucho y que a lo mejor ya es capaz hasta de alterar el latido cardíaco, ¿no? ¿Me entendéis? Pero en general, pues yo no tengo capacidad volitiva sobre mi vejiga. Entonces, pues aunque sea una parte del cuerpo, pues no considero que los movimientos de la vejiga sean praxis. Los reflejos simples, por ejemplo, yo tampoco los considero praxis. ¿Por qué? Pues porque el reflejo simple ya está bastante lejos de la volición. Por tanto, esos criterios son importantísimos para mí. Además de eso, tampoco me sirven movimientos que sean simples, porque los movimientos muy simples se pueden explicar mediante automatizaciones que son prácticamente troncoencefálicas, es decir, no necesito tampoco las cortezas para poder desarrollar ese tipo de movimientos. Entonces, si partimos de la base de que una función cognitiva tiene que tener una localización, tiene que tener una focalidad también cortical en algún punto, pues reflejos simples que no requieran una secuencia muy elaborada, que no requieran de una planificación mínima, tampoco me servirían como definición de praxis, ¿vale? Entonces, si yo te meto a ti el dedo en el ojo y cierras el párpado, eso para mí no es praxis, eso es un reflejo troncoencefálico y ya está. Es decir, no necesito cerebro para hacer eso que acabas de hacer, que métete el dedo en el ojo y que parpadees. Y luego ya desde el punto de vista más sistémico, fijaros, para mí el dominio práxico también tiene que incluir función de tarea y entorno. Es decir, tienen que ser actividades con cierta carga de significación personal. Y esto ya lo pongo yo de mi cosecha, porque yo soy muy sistémico y se me ve mucho el ramalazo de sistémico, aparte de otros muchos ramalazos. Y aquí ya podríamos entrar más en debate porque es verdad que lo de que sean movimientos finales
en el sentido de que tengan un fin. Hay autores, por ejemplo, Pablo Duque, pues siempre yo ahí me meto un poco con él y él conmigo, porque me dice, bueno, Juan, que los sean finales no quieren decir que sean importantes ni significativos. Y yo digo, ya, pero es que yo tengo el ramalazo ese ahí un poco de orientado a la tarea de sistémico, y entonces yo creo que hay una disociación importante entre los mecanismos que se utilizan en la ejecución de automatizaciones y en esa interfaz voluntario-automática que existe en los trastornos prásicos, que para mí es como definitoria. Y creo que cuando se da ese componente límbico, como la relaciono mucho con la memoria semántica y con la memoria procedimental, yo creo que sí afecta principalmente, o sí se utiliza principalmente esa función en tareas que tienen que ver con algo que no solo ha sido previamente aprendido, sino que es significativo en cuanto a que se utiliza para algo. Bien, por tanto, esa sería mi definición de praxis. Y es mi definición operativa porque gracias a ella yo puedo diferenciarla y hacerla autónoma con respecto a otros procesos. Y todo lo que se sale de ahí yo lo puedo ya relacionar con otra cosa. Pero si me preguntaras por una definición en la que no fuera de Juan Anaya, sino que fuera una definición general, te puedo decir que partiendo de la base de que hay gente que utiliza lo que hemos dicho y que critican tanto en el artículo, como son tareas que ni siquiera requieren la generación de movimiento para definir los trastornos prásicos, pues fíjate que ya, para empezar, ni siquiera todo el mundo está de acuerdo en que para hablar de la praxis hace falta ejecutar un movimiento. Es decir, lo que para mí está clarísimo y que Baumard, por ejemplo, también mete en su algoritmo, en esa definición operativa que quieren generar, pues no todo el mundo está de acuerdo. Y de hecho yo recuerdo cuando hice una tarde con la praxis, y lo podéis escuchar, que por el chat había neuropsicólogos que me preguntaban, Juan, pero es que entonces las partes conceptuales, cuando tú dices que toda la praxis requiere movimiento, pues toda la parte de esquema corporal, de engramas motores, de no sé qué, pues yo decía, pues eso para mí es cognitivo, puramente cognitivo, eso no es práctico, porque yo puedo tener alterado eso sin tener alterada la ejecución del movimiento, y al revés, puedo tener alterada la ejecución del movimiento sin tener alterada la conceptualización. Por tanto, no puede ser el mismo proceso, serán componentes de esa interfaz. Entonces ya os digo que no hay una definición de praxis, porque ni siquiera en la parte de que la praxis siempre implica movimiento y siempre implica que sea el movimiento de miembros sometidos a voluntad, ni siquiera esa parte está de acuerdo todo el mundo. Totalmente de acuerdo, Juan. Al final es una de las cosas que este autor más se queja con el tema de la definición, y lo que has comentado, que al final tienen prácticamente más definiciones que propiamente artículos. Y una de las cosas que me llama la atención del trabajo, porque sí es verdad que se han pegado un trabajazo estos autores, es que al no encontrar una definición, pues ellos dijeron, pues mira, vamos a contar qué palabras se repiten más en las definiciones. Y primero miraron un poquillo los criterios de inclusión, ese en ausencia de que tú comentas. Y sobre todo lo más típico, pues motor, sensoriales, afasia, coordinación, inatención y déficit cognitivo global. Eso era como más o menos lo compartían la mayoría de definiciones. Pero luego, lo que yo te he pedido a ti, de esos signos en positivo, de esos criterios de inclusión, de qué es, no me expliques qué no es, sino explícame qué es. Sí es verdad que ha habido bastante disparidad un poco de los términos que han puesto en positivo. Y hay varios, ahora si queréis os lo comento, pero el más usado, y a mí me sorprende mucho, y creo que es un problema conceptual, como tú comentabas antes, creo que es un ejemplo de unos errores conceptuales, de al final de coger una parte de la praxis y convertirla en la definición de la praxis. La palabra más usada para definir en positivo la praxis tenía que requerir uso de objeto. No sé qué opinas, Juan, pero yo creo que esto es un poco la visión parcial de la praxis, porque la definición que tú me has hecho, obviamente te entra el uso de objeto, pero en ningún momento me has dicho que implica el uso de objeto obligatoriamente. Por tanto, yo creo que esto está muy influenciado por todos esos test, por todas esas pruebas, por toda esa visión un poco más clínica, investigadora, y de que al final definimos la praxis por esas tareas, no por
lo que realmente es la praxis. No sé qué te parece, Juan, y si quieres ahora le damos acceso a Ana, porque creo que ha subido para opinar algo. Pues, Manuel, fíjate, es que lo del uso de objetos es que es una... Yo de verdad no me quiero poner, porque muchas veces no quiero sonar como se dice en inglés, como cocky, ¿no? Como chulo aquí de que lo tengo todo clarísimo. Pero es que el uso del objeto es verdad que es uno de los gold estándar en la evaluación de la praxis. Pero es que fíjate que esto viene muy influenciado por el título de que nos ha dicho antes Mode, decía como hace 100 años del trabajo de Liebman. Pues todo esto viene de Liebman. ¿Por qué? Porque cuando Liebman hizo la definición, él metió el uso del objeto como una de las definiciones, como una de las cosas importantísimas en la definición de la praxia ideatoria. Entonces, para Liebman, en la praxia ideatoria había como una especie de desintegración entre los conceptos, entre la acción y su propósito. Y entonces, que la persona que tenía un problema ideatorio, principalmente lo que fallaba era en el uso del objeto. Entonces, él utilizaba el uso del objeto, por eso todavía cuando yo doy cursos de praxis o hablo de praxis, todavía mucha gente me dice, entonces los que usan objetos son los que tienen la ideomotora, porque los que fallan más con el objeto son los de ideatoria. Y yo me quedo clavado y digo, vamos a ver, pero es que el uso del objeto en sí mismo no es ningún proceso. Es decir, el uso del objeto incluye desde que tú seas capaz de agarrar el objeto hasta que seas capaz de reclutar la musculatura responsable del objeto, hasta que seas capaz de sentir lo que tienes en las manos, que seas capaz de reconocerlo conceptualmente, que seas capaz... Es decir, es que el uso del objeto en sí, uso del objeto, no es nada. Es como si yo hablo de el sistema solar. Es que no es... O sea, esa tarea, uso de objeto, es como, vamos a ver, eso no puede ser definitorio ni semiológicamente importante. Pero es que ya no es ya que lo utilicemos de esa forma así inocente y totalmente infantil en el plan, le pido al paciente que use objetos y si falla en el uso del objeto es que tiene una praxis ideatoria, si no tiene otra cosa más gorda que en ausencia de, ¿no? Lo que decíamos antes. Pero es que cuando estos autores se han puesto a revisar, sí es cierto que el uso del objeto aparece en el 85% más o menos, sin mal no recuerdo, entre el 83 y el 85% en las definiciones de apraxia ideatoria, lo cual concuerda bastante con el esquema de Liebman, ¿no? Que tiene ya 100 años. Pero es que en la mitad casi de las apraxias ideomotoras también basaban el diagnóstico en el fallo del uso del objeto. Entonces, al final, fíjate que ya es un poco inocente utilizar el uso del objeto como si fuera una tarea concluyente de algo, pero es que encima los problemas en el uso del objeto se utilizan en el 84% de las veces para definir ideatoria. En el 50% de las veces se relacionan con la limb kinetic, que es como la praxia de los miembros, la cinética. Pero es que en el 40%, en más del 40%, se utiliza para definir la ideomotora. Y en un 43% se usa simplemente para definir apraxia en general. Es decir, cualquier persona que tenga un problema en el uso del objeto tiene una apraxia. Entonces, fíjate que el uso del objeto como gold estándar es una de las cosas que tenemos que ir desechando. Porque el uso del objeto así en general no es ninguna tarea específica. No se ha hecho una disociación por componentes de qué significa usar un objeto, qué objeto, en qué entorno, cómo y qué tipo de errores estás cometiendo cuando usas el objeto. Que eso a lo mejor es lo semiológicamente interesante. Yo siempre, en la definición de praxis que hago, ahora si queréis hablamos un poquillo de clasificación después y ahí nos metemos en el fango totalmente, yo siempre le digo a todo el mundo, mira, para mí trastornos prácticos hay de dos tipos, ideatoria, ideomotora y no quiero más. Y todos los demás los puedo incluir ahí, porque yo voy a los tipos de errores que comete el usuario, ¿no? En el caso de Baumard, estos del artículo han sido todavía más malos que yo y hablan de dos criterios que luego hablaremos si queréis de ellos, que son el criterio de especificidad y el criterio de consistencia, y al final es que básicamente, y es muy gracioso en el fondo, si queréis luego hablamos un poco, al final es que los pobreticos se quedan con un tipo de apraxia que es la limb kinetic precisamente, que es una apraxia que ni siquiera tiene disociación automático voluntaria, o sea, es que esto ya es, y que está asociada tanto a hemisferio izquierdo como a hemisferio derecho porque son lesiones de la zona central, precentral más o menos. Entonces, fijaros cómo los pobreticos del artículo, después de pegarse todo este trabajazo de generar el algoritmo, de darse cuenta que esto es un cagadero de patos, porque es que aquí no hay quien ponga orden, al final son incluso más radicales que yo y dicen, mira, si es que al final a lo mejor la única entidad que tiene la especificidad y consistencia suficiente para llamarse apraxia es la limb kinetic,
que ni siquiera, luego hablaremos de ella, ni siquiera tiene disociación automática voluntaria, porque encima no hay alteración de rendimiento intertarea, ni hay esa disociación en la interfaz volitivo automática. Entonces, al final, tú fíjate cómo ya utilizamos el uso del objeto en general, pero ya no para inocentemente diagnosticar un tipo de trastorno prásico, sino que nos sirve tanto para diagnosticar la aprasia en general, como un tipo de aprasia, como otro tipo de aprasia. Entonces, claro, ahí está el problema. El problema es que si nos basamos en una neuropsicología, bueno, yo voy a hablar de fisioterapia, no voy a hablar de neuropsicología, pues yo no soy neuropsicólogo. En una fisioterapia en la que utilicemos tareas como si esas tareas fueran entes monolíticos que valoran lo que nosotros creemos que van a valorar, e interpretamos los resultados de esas tareas en la forma en la que nosotros queríamos interpretar esos resultados, porque estamos convencidos de que estamos valorando lo que nosotros ya a priori creíamos que íbamos a valorar, al final lo que vamos a encontrar es que pacientes que fallan en las mismas tareas tienen problemas completamente distintos. Y ese para mí es el meollo del meollo. Hola, buenas. Pues bueno, yo, Juan, he subido a comentar un poco que es verdad que el artículo me ha parecido súper chulo. Yo es verdad que no soy tan experta ni muchísimo menos, pero me gusta mucho toda esta temática. Y justo cuando Manuel y tú habías hablado de esa importancia del uso del objeto que nos había comentado antes, pues sí que la iba a mencionar porque, pues eso, ¿no? Porque todas las pruebas que a día de hoy se basan en la valoración de la aprasia por tareas, pues usan un objeto, ¿no? Que, pues bueno, cómo se usa ese objeto, qué significación tiene para el paciente, ¿no? Para cómo está integrado en ese entorno, ¿no? Que al final, pues bueno, yo solo quería puntualizar, pero es cierto que obviamente pues tú tienes mucha más experiencia y carrete y te has adelantado, ¿no? En ese análisis, pero que al final creo que es lo que es más importante, ¿no? De cómo esa persona se está enfrentando, qué tipo de errores, porque como bien has comentado, y me parece algo súper interesante que no termino de dominar, pero sí que me encantaría que a lo mejor pues en otro momento explicase y demás la importancia de eso, de esa parte de aprendizaje, ¿no? Del gesto y del movimiento de la persona para con el uso del objeto en un entorno, como la semiología de la significación de cómo tengo que utilizar ese objeto, cómo luego la recupero para esa voluntariedad de movimiento en esta tarea concreta, ¿no? Porque al final cada persona pues aprende, automatiza, genera una semiología diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo eres capaz de valorar eso y cómo eres capaz de estandarizarlo de forma rígida para entidades y personas totalmente singulares, ¿no? E individuales. Entonces, pues bueno, solo quería hacer esa puntualización porque obviamente tú lo has explicado muchísimo mejor, pero bueno, sí que quería comentar. Muy bien, Ana, pues sí, a lo mejor algún día nos tenemos que poner mano a la obra y generar algún tipo de consenso más grande. En cuanto a lo que hablas del uso del objeto, fíjate si esto será la casa de las maravillas, que los autores han encontrado que casi un 10% de las tareas que se proponen en muchos trabajos que han sido publicados en algunas revistas, que yo he revisado los trabajos y que no son revistas precisamente de Chichinabo ni de autores de Chichinabo, directamente defienden el uso de objetos no conocidos por parte del usuario para poder valorar los trastornos prásicos. Entonces, fíjate, ya no estamos de acuerdo ni siquiera en que la praxis incluya siempre movimiento y tenga que ver siempre con la producción de gestos. Ya no estamos de acuerdo ni que en el paciente haya tenido que ver o no haya tenido que ver el objeto, o tenga que saber para lo que sirve o no tenga que saber para lo que sirve. Ya no estamos de acuerdo en que ese trastorno tenga que ser específicamente práxico, porque yo puedo tener un problema de memoria semántica y no saber, o tener un fallo conceptual del copón en cuanto al conocimiento técnico o el conocimiento manipulativo de un objeto, y eso puede ser generalizado a otros objetos en otras situaciones y no presentar ninguna disociación y no ser específico de la praxis, es decir, es un problema general semántico, por ejemplo. Entonces, es que no estamos de acuerdo en nada en el tema práctico. Entonces yo creo que ya es hora de que alguien se pusiera las pilas y bueno, y sea mejor o peor. Es decir, fijaros que al final, yo lo comentaba antes, que estos pobreticos autores al final es que se han tenido que quedar con, mira, viendo el jaleo que hay y proponiendo el tema de la especificidad, del análisis de componentes, de que tenga un mínimo de consistencia y tal, es que nos hemos tenido que quedar con una cosa que es que prácticamente es lo más raro que se ve en los pacientes. Ya, pero por lo menos ya han puesto su granito de arena en decir, vale, pues mira, esto tiene cierta independencia conceptual,
tiene por lo menos una consistencia en el procedimiento de evaluación y está definido de forma positiva. Porque es que todo lo demás, ya te digo, es que fíjate que es que no tienen claro ni siquiera si se pueden utilizar objetos novedosos, útiles, raros, para valorar si el paciente es capaz de entender para qué podría utilizar ese objeto y si ese conocimiento teórico del uso probable que le daría es un componente inherente a lo práctico o no. Y ahí hay debate, porque dicen, no, mira, es que una cosa es que yo te dé a ti una cosa que no conoces y sepas si se come o no se come, que eso, por ejemplo, podría ser un problema más de tipo gnóstico, un problema más de reconocimiento primario, porque yo te puedo dar a ti un instrumento africano que no conoces y no sabes ni qué es un instrumento, ni qué es africano, ni para qué sirve, pero dices, mira, pero esto no se come, esto es de madera, esto pesa mucho, o está duro, o no sé cuánto, o esto no se parece a nada que se coma. Y otra cosa, que yo te dé el mismo instrumento y es que te lo metas en la boca y empiezas a pegarle bocados porque no sabes, te crees que se come. Entonces, ¿me entendéis? La misma falta de conceptualización de un objeto novedoso o de una situación novedosa se puede deber a múltiples componentes y puede tener más afectado desde el propio reconocimiento de las características intrínsecas del útil y cómo puedo interaccionar yo con ese útil hacia otras formas de conocimiento que los autores también desgranan y que después podemos hablar si queréis, que tienen más que ver, por ejemplo, con las partes que tiene ese útil, cómo se podrían utilizar de una forma más hábil o menos hábil, el típico ejemplo de utilizar el martillo por la parte de madera o por la parte metálica, ¿no? Es decir, bueno, yo puedo utilizar un martillo para clavar un clavo y clavar un clavo, pero puedo darle o con la parte metálica cogiéndolo de la madera o puedo darle con la madera cogiéndolo desde la metálica, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de problemas en el uso del objeto, incluso cuando son objetos cotidianos como en el caso de un martillo para un carpintero, es que hasta los errores que comete utilizando ese objeto pueden ir desde se intenta comer el martillo, me intenta pegar a mí con el martillo o le da con la madera y haciendo un gesto raro y poniendo la mano al revés. Y todos son errores en la ejecución, pero la semiología que hay debajo, los procesos, las componentes, que es lo que estos autores defienden que hay que analizar, son los que pueden variar mucho. Y el problema de que varíen las componentes no es tanto el debate aquí de a ver quién la tiene más larga, sino si es que si no sabes las componentes que están afectadas, no puedes tratarlo. Porque el problema es que las distintas dimensiones que se han utilizado en las tareas propuestas para evaluar la praxis, además se superponen unas con otras. Porque claro, luego lo vemos, pero imaginaros, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo chorra. Yo qué sé, en la pantomima del uso del objeto, luego hablamos de qué pruebas se utilizan así en general, ¿no? Pero vamos a ver, si yo te digo, mira, haz como si tuvieras el cepillo de dientes y te cepillas los dientes. Vamos a ver, es que eso se superpone, ya no voy a entrar en lo motor como fisio, que en lo motor como fisio y tú como terapeuta ocupacional, Ana, pues podríamos entrar ya en 1000 historias puramente motoras, pero como he dicho que para mí la praxis está más arriba, al ser una función cognitiva, no voy a entrar en lo puramente motor, ¿no? Vamos a utilizar ese en ausencia de, pero es que la pantomima del uso del objeto se ha relacionado en estudios recientes primero con memoria de trabajo, que evidentemente que tiene un componente brutal. Luego, con componentes de lenguaje como pueda ser la memoria semántica. Luego, con el propio esquema corporal, es decir, con los esquemas implícitos que esa persona tenga sobre las partes del cuerpo que tiene que utilizar para usar ese objeto. Luego, con los propios engramas visocinéticos, es decir, qué referencias visuales utiliza para hacer eso con el cepillo de dientes. Es decir, es igual que el paciente falle si mantiene un control visual que si no lo mantiene, es decir, ¿hay diferencias de rendimientos con el control visual? Pues eso quiere decir que si hay diferencias de rendimientos, tiene que haber algún componente visual primario también metido ahí. Y luego toda la parte de manipulación en cuanto a memorias procedimentales en implícito también están metidas. Entonces, cualquier cosa que hagamos, al final, la propia imitación, cuando yo te digo, haz lo mismo que estoy haciendo yo, pues es que ahí tienes memoria semántica brutal. Pero es que en la imitación tenemos metido hasta cognición social, que hay otros autores que cuando hablan de gestos intransitivos con significado, es decir, gestos en los que no es necesario el uso del objeto, ni ningún uso así general de ninguna cosa, pero que tienen significado, hablan incluso es que una alteración de la cognición social te puede alterar la fluencia y te puede alterar la ejecución de un gesto intransitivo que tiene significado. Si tú le pides al paciente que te haga el signo de la victoria, o que te haga un gesto de alegría, o que te haga no sé cuánto,
fijaros si eso ahí hay componentes superpuestas y metidas que no son puramente de ejecución de movimiento. Entonces, por eso, Ana, tenemos este jaleazo tan gordo y por eso yo creo que tendríamos que sentarnos un poquillo a meter jaleo. A meter jaleo en el sentido de que es necesario o quitar a la praxis de en medio, decir, mira, esto no vale para nada y esto es un jaleo y vamos a definirla dependiendo de otras funciones cognitivas, otras funciones motoras, ocupacionales o lo que sea, y vamos a quitarnos la de en medio o vamos a ponernos y definimos exactamente lo que es. Porque si partimos de un dato que a mí me parece brutal, y con esto ahora si queréis le doy paso a Manuel que estaba antes pidiendo paso, es que me enrollo con la praxis que no veas. Cortadme de vez en cuando, como decía Manuel, fijaros, ¿cómo puede ser que estos autores hayan encontrado que uno de los goles estándar, como comentaba antes Manuel, en la definición de los trastornos práxicos sea el uso del objeto, que llevamos ya un ratillo hablando con él, y luego más del 25% de las pruebas que se utilizan para evaluar el trastorno práxico y cómo está la praxis, sean tareas que bien o no implican el uso del objeto o directamente un 18% son no productivos, es decir, no requieren ni siquiera de la ejecución de movimiento. Entonces, ¿cómo podemos estar diciendo las dos cosas a la vez? Utilizando el gol estándar del uso del objeto y luego utilizando en una cuarta parte de los estudios test y tareas que ni siquiera implican movimiento en una quinta parte y ni siquiera implican el uso de ningún objeto en una cuarta parte. Entonces, partiendo de ahí ya, cierra la persiana y nos vamos. Y nos vamos a cantar villancicos por ahí por la calle. Dime, Manuel, que te hace media... Pues precisamente te iba a comentar eso, Juan, de cómo se distribuye, y creo que han subido la mano. Ahora si quieres le damos paso a José Mozo, creo que ya lo habéis subido, ¿no? Vale, pues iba a comentar eso, que creo que es una de las conclusiones y de las críticas que sacan los autores vale, nos ha quedado medianamente claro en las definiciones que prácticamente el 50% de vosotros definís la praxis con la necesidad del uso de objetos. Pero después, si te vas a los test diagnósticos que utilizan, ellos los categorizan por 8 categorías, ¿vale? Y la más usada, con un 24%, es la pantomima del uso del objeto. Pero después te vas y la siguiente es la imitación con significado, después la imitación de gestos sin significado, después un uso simple de objeto, el uso real de objeto, los test no productivos, que tiene exactamente el mismo porcentaje que el uso real de objetos, y después la producción de gestos intransitivos con significado y el uso de nuevo. Entonces, lo primero que ellos dicen, como la primera conclusión, es hay un poco no hay mucha correlación entre las definiciones que me estáis contando y los test que estáis usando para evaluar, porque si para vosotros el uso de objetos es tan importante, después me utilizáis como gol estándar la pantomima y las tareas de imitación. Que además, un poquillo más adelante, y muy bien lo que tú has comentado, de que lo analizan en el tema de los procesos, un poco más adelante pone como, no sé si os habéis dado cuenta, que hacer una pantomima del uso de un objeto es más complejo que utilizar realmente el objeto. Entonces, lo mismo estáis evaluando a una persona con una pantomima que no es capaz de hacerla por los diferentes procesos que luego analizaremos, pero es que lo mismo si le das un objeto real, sí es capaz de hacerla. Entonces, aquí empieza un poco a verse toda la maraña que hay. No sé si José Mozo quiere, que creo que ha subido la mano. Lo que pasa es que ahora... Es que no sé por qué no le puedo dar, lo he invitado ya a hablar y no sé por qué no funciona. No sé si es que se ha equivocado. Ya le he dado invite to speak. Sí, a mí tampoco. Ahora subió, ahora acaba de subir. José. ¿Sí? Vale, lo único que yo creo que no escucho bien. A ver, ¿podéis hablar? ¿Nos escuchas? Ah, bueno, sí, escucho muy bajito, pero bueno, ¿me escucháis? A ti perfectamente, José, ¿qué tal? Buenas tardes. Vale. Bueno, pues nada, hablaré un poco así sin feedback porque no os oigo muy bien, pero bueno. Nada, bueno, gracias por la charla, está bastante chula, la verdad que el argumento que proponéis me parece muy interesante. Simplemente dos pequeñas puntualizaciones. La primera, yo creo que todo el desarrollo que se ha hecho en dar variedad a las tareas nos puede ayudar mucho a hacer los diagnósticos diferenciales. Al final, como tú comentas, Juan, es un
Es una función muy integrativa, al final se compone de distintos procesos muy distribuidos a lo largo de la cognición y bueno, pues todos se ven implicados. Entonces, yo creo que hay un sesgo a la hora de usar el argumento de solo hay un 15% de artículos que mencionan gestos no productivos, hay otro veintitantos que son gestos con objeto, otros solamente pantomima y demás. Creo que hay un sesgo porque esos estudios se han hecho precisamente para estudiar de forma específica algunos gestos de forma particular y en sus variantes. Por ejemplo, me viene a la cabeza cuando habéis mencionado ese argumento, las tareas que hace de Renzi y Tesari en el 2011, cuando lo que hace es solamente coge gestos por imitación y lo único que hace es desordenar la lista de gestos, haciendo gestos reflexivos y gestos irreflexivos, es decir, gestos orientados al cuerpo y gestos fuera del cuerpo. Si nosotros, dentro de la revisión de Baumar, y si ellos lo han metido y han metido artículos como este, donde simplemente querían estudiar qué está pasando en un tipo de movimiento concreto, y lo cogemos como desde el global, desde la perspectiva global, podríamos pensar que hay un caos dentro de la definición de la praxia porque cada uno parece que estudia una cosa distinta. Pero yo creo que aquí ese es un argumento un poco con doble cara, ¿no? Porque precisamente esos artículos lo que han ayudado es a especificar un poco más en lo que es la praxia para luego poder pues tener debates como el que estamos teniendo ahora. Luego, simplemente otro pequeño punto es, a mí me parece muy interesante, por ejemplo, que en la praxia se valore, por supuesto, con objeto y lo que comentas, Juan, de también meterlo dentro de contexto o dentro de algo significativo. Creo que el componente emocional, dado que está vinculado con la intención, es interesante a valorar. Pero sí es verdad que cuidado aquí porque, como mencionabas al principio, se puede dar, podemos estar enmascarando cosas y se pueden estar dando affordance o facilitaciones por el contexto y podemos estar ocultando una verdadera dificultad en el control ejecutivo a la hora de que yo tengo una idea para ejecutar en interacción con un objeto o quiero ejecutar una acción y voluntariamente no puedo sacarla si no es porque el contexto me lo esté facilitando. Entonces yo vigilaría un poco ese sesgo. Por eso creo que la valoración del uso de objeto desde la pantomima, es decir, sin uso de objeto, simplemente la propia idea, aunque comprometa muchos componentes de memoria de trabajo, atención, has comentado memoria y demás, creo que es bonito porque te quita el affordance de en medio y valora realmente la idea que tiene el paciente del uso de un objeto, es decir, la idea motora de la propia acción. Entonces, bueno, yo entiendo todo este batiburrillo de tareas específicas para hablar mil cosas, pero creo que de esas tareas nos están ayudando a hacer diagnósticos diferenciales que nos permiten conocer procesos. Yo creo que aquí la pregunta sería, como hacen luego en el artículo, es ver cuáles son los procesos clave que si alguno de estos falla podría apuntarnos a un cuadro más conjunto, más general o un síndrome que sea el síndrome práxico. A ver cómo. Muy bien, José, ¿nos escuchas ahora? Sí, yo escucho. Ahora mejor, ¿no? Puedo cortar el audio ahora yo. Ah, mira, pues tienes un micrófono abajo a la derecha, debe salirte. ¿Ahí? ¿Lo ves? Ahí. Pues muchas gracias, José. Yo estoy de acuerdo contigo. En realidad, uno de los problemas que luego, porque siempre nos gusta hablar al final de los artículos, pues nos gusta hablar un poquito de las limitaciones que le hemos visto, ¿no? Ahora estamos ahí haciéndole la pelota a los autores y luego... Y coincido contigo, es verdad que hay algunos de los trabajos en los que yo no los he revisado todos porque son 100, pero algunos sí me sonaban y es verdad que se utilizan para la evaluación específica de si algún tipo de tarea podría ser interesante o no en el análisis de esos componentes de los que hablábamos. Y coincido contigo también en que yo no me meto tanto con el hecho de que se use la pantomima o no se use la pantomima, o se use la imitación o no se use la imitación, sino que creo que, como tú muy bien has dicho, eso se tiene que utilizar para ver qué componentes están alterados y luego lo que tendremos que ponernos de acuerdo, que creo que es un poco lo que intentan hacer también los autores, aunque luego al final, pues al meter los criterios como que se quedan en como he dicho antes, en un tipo de apraxia que es nada y menos. Claro, luego lo que tendríamos que ponernos de acuerdo es si realmente, vamos a ver, qué componentes son los que tienen que entrar en la definición práctica. Es decir, vale, si tener tareas variadas para... yo lo hago mucho en evaluación. De hecho, pues ese componente reflexivo, irreflexivo, transitivo, intransitivo, es decir, se ven disociaciones y se ve cierta autonomía en algunos fallos de ese tipo, que eso es muy curioso, ¿no? Y eso a mí siempre me ha llamado mucho la atención, como pues los pacientes fallan en ciertas componentes, pues que se distribuyen de una forma que tú dices, vamos a ver, ¿por qué
eso mismo, el tema reflexivo y reflexivo es tan importante. Entonces, esa componente con este tipo de tareas se valora bien, ¿no? Y tiene una consistencia. Vale, pero claro, yo creo que el problema está en dar el salto ese luego a considerar que el fallo en una de esas tareas que tiene esa componente ya nos va a servir como para afiliar un tipo concreto de trastorno prásico cuando no hemos partido de definir cuáles son las componentes, cuáles son esos requisitos que tendría que cumplir para poder hablar del trastorno. Entonces, sí, yo coincido contigo en eso, en que hay un montón de producción y hay un montón de ideas en el mundo de la praxis, y quizás ese sea el problema, que no se han ordenado las ideas, que esto es tanto batiburrillo y tanto jaleo porque al ser una función tan integrativa y vivir un poquillo ahí en esa interfaz, ¿no?, entre lo voluntario y demás, pues al final se van sumando componentes, se van sumando ideas que a lo mejor desde neuropsicología se interpretan de una forma, desde fisioterapia se interpretan desde otra forma porque le damos más importancia a las componentes, por ejemplo, en cuanto a la automatización y lo voluntario, ¿no? Yo ahora mismo un fisio que no entendiera la disociación automático-voluntaria como uno de los signos característicos del trastorno prásico, pues casi que no lo encontraría. Sin embargo, por ejemplo, los autores cuando hablan del principio de consistencia, pues prácticamente se quitan esa componente, ¿no? Dicen que la cosa tiene que ser consistente, que si fallan en una tarea tienen que fallar con cierto peso, no puede ser que una vez fallen y otras veces no. Entonces yo creo que como que tenemos claro esos componentes y la necesidad de analizar los componentes, pero luego no tenemos claro qué hay que meter en la receta, ¿no? Y yo creo que por eso hay tanta disparidad aquí. Y en cuanto a lo que comentabas de la componente del affordance de entorno y de significación individual, pues sí, es cierto, es verdad que meter ahí, yo en eso coincido contigo también. Lo que pasa es que luego en clínica es verdad que de cara a tratamiento pues nos permite mucho trabajar mediante enfoque compensador. Entonces es cierto que cuando tristemente nos enfrentamos a trastornos prásicos, quizá por la dificultad que tenemos en la evaluación, quizá por cuando nos llegan ya muchas veces o nos llegan con diagnósticos raros y hay que esperar un poco la evolución pues para centrarse en que el problema prásico quizás sea lo más gordo que tiene el paciente, por muchos motivos. Muchas veces cuando trabajamos con trastornos prásicos estamos ya hablando de pues problemas ya de neurodegenerativas, problemas pues de distintos tipos de demencia, y muchas veces el enfoque de tratamiento que tenemos que meter es un enfoque muy compensador, y es verdad que todas esas compensaciones que a priori nos pueden embarrar en la definición operativa del trastorno y de la propia función, pues luego es verdad que la gente, yo siempre digo que los terapeutas tenemos un poco el ramalazo de utilizar el tratamiento como definición también del propio proceso, y eso al final, como tú comentas, es verdad que es un sesgo importante, porque al final esto que hacemos los fisios muchas veces para estar seguro de que algo es, pues imagínate, tienes un E15, pues lo que hago es te lo trato como un E15 y si mejora, pues ya sé que es un E15, ¿no? Y eso al final, pues, es una forma muy poco científica y muy poco operativa de generar conocimiento. Entonces, en ese aspecto también estoy de acuerdo contigo. Y no sé, Manuel, si queréis aportar algo más, seguimos, que estamos aquí. Yo estoy encantado, vaya, pues llevamos una hora hablando y estoy en mi salsa. Está Jaime por ahí abajo también, Silvia, subir todo el mundo que queráis. Se te ve que estás en tu salsa, sí, que te gusta mucho este tema. Pues si queréis podemos seguir avanzando y hablamos un poquillo de la problemática que plantea el artículo, hablando de la coexistencia que existe entre dos abordajes distintos, que es un abordaje más basado en la tarea y otro abordaje basado en un enfoque basado en procesos, que este artículo lo que nos viene a decir, si yo he entendido bien, es que el enfoque basado en la tarea presenta algunos problemas y debemos de ir cambiando a un enfoque más enfocado a procesos, y que la consistencia de estos dos enfoques pues al final pues está haciendo muy difícil que pues hacer un concepto consensual la definición de apraxia. Sí, yo quizá para la gente si lo quiera ver de una forma más visual, si queréis entender el trastorno o el problema que plantean los autores, pues yo os diría que fuerais a la figura 1, y en la figura 1 pues habla un poco de pues fijaros, si no tenéis el artículo delante pues lo cuento un poco. Es como que hablan de, ahí está la apraxia, entonces después de la apraxia hay una columna como de cuáles serían las
tareas que se utilizan para valorar la praxis, ¿no? Las tareas clásicas que hayan encontrado que se utilizan más para valorar la praxis. Entonces, pues, del término apraxia tenemos así como una línea que va a cada uno de estos 8 niveles, que ahora os explicaré un poquillo, que son pues los 8 grupos de tareas que se utilizan más. Y luego hay otra columna que contendría como los procesos básicos o una propuesta de procesos básicos que estarían implicados en cada una de las tareas con una carga pues más importante, ¿no? Y lo que se ve en la figura, o lo que hacen los autores es, bueno, es una locura. Es decir, de cada tarea pues sacan como 6 o 7 componentes de procesos y cada proceso pues puede estar ligado a 3 o 4 tareas, ¿no? Entonces es como no hay ningún tipo de posibilidad de coexistencia de los dos enfoques, porque lo que vemos ahí es pues un montón de líneas cruzándose desde cada tarea hacia distintas componentes de proceso y desde cada componente de proceso a distintas tareas. Entonces al final es como, mira, utilizamos uno o utilizamos el otro, porque que yo proponga un tipo determinado de tarea o de otra me puede estar sobrecargando distintos componentes de proceso o me puede estar sobrecargando los mismos, me puede estar cargando otros distintos y entonces puede estar embarrando la historia. Entonces, para que os hagáis una idea, los grandes grupos de tareas que proponen estos autores en la valoración de la praxis, que antes Manuel un poco ha hecho un poco la introducción, sería la pantomima del uso del objeto, que la pantomima, pues si no estáis familiarizados con la evaluación, pues sería el tipo haz como si usaras no sé qué, ¿vale? Es como sin que esté el objeto presente, pues tú me hagas el gesto de usar el objeto, ¿no? Luego estaría el uso del objeto, pero sería un uso no funcional, 100%. Sería, pues, como la pantomima, pero con el objeto en la mano. Imaginaros, la pantomima sería, haz como si usaras el martillo. El objeto, el uso simple sería, pues, haz como si usaras el martillo, pero con el martillo en la mano, ¿vale? Ya está, pues hace el gesto con el objeto en la mano. A continuación, en tercer lugar, tendríamos el uso real del objeto, que ya no solo sería haz como si usara un martillo con un martillo, sino encima, pues usa el martillo de forma funcional, pues clavo en clavo o a lo que sea que tengas que hacer con el martillo, ¿no? Luego estaría el uso de objetos o de útiles novedosos con los cuales no estés familiarizado y a los cuales les tengas que dar como una explicación. Yo siempre me acuerdo de esto como de estos programas que había que pedían al público que llevaran cosas, ¿no? En el No te rías que es peor y todo eso de cuando yo era chiquitillo, que soy ya más viejo para algunas cosas que el MEA, pues llevaba al público objetos y siempre escogían un objeto y como que los participantes tenían que decir cosas que tú pudieras hacer con ese objeto, ¿no? Y le daban 20 duros por cada cosa que decían. Pues sería algo así, sería como la utilización de objetos con los cuales no están familiarizados, ¿vale? Esas serían las 4 principales y luego meten la producción de gestos intransitivos que tienen significado, que serían gestos que no utilizan objetos pero que tienen un significado, pues ya está, el signo de la victoria, di adiós, di hola, di lo que sea, ¿vale? Luego, la imitación de gestos sin significado, que sería pues que tú pongas los dedos raros de alguna manera o la mano o que muevas el codo de una forma no sé cuánto y que la persona pues viéndote tenga que repetir lo que tú estás haciendo, ¿vale? Luego, la imitación de gestos que sí tienen significado, que sería, pues, ya no que le pidas tú que produzca el gesto, sino que te imite, pues le dices adiós y que él te diga adiós, por ejemplo. Y luego ya tendríamos en octavo lugar las tareas de las que ellos llaman non-production, que es, pues eso, tareas que no tienen que ver con la producción de movimiento. Porque si os fijáis, las 7 anteriores, desde la pantomima, el uso del objeto, el uso real, el uso de un objeto novedoso, que produzca gestos intransitivos con significado, sin significado, o que te imite haciendo gestos, sea con significado o sin significado, al final en todas esas tareas el paciente se tiene que mover, ¿vale? Y en octavo lugar ellos meten las tareas de estas non-production, ¿no? Que son tareas en las que en principio no tendrían que moverse. Imaginaros, ¿qué os digo? Pues hay muchas tareas, no quiero entrar en nombres específicos de escalas ni de autores, pero imaginaros, pues pongo la foto de un
policía levantando la mano y os digo, ¿esto qué quiere decir? ¿Qué harías tú si pasa esto? Pues esto es que me pare. No sé, se me ocurre, no, el saludo militar, pues no sé quién haciendo el saludo militar. Pues ¿esto qué es? Pues esto es un militar saludando. ¿Me entendéis? Es decir, son tareas que están tienen un componente más visual, más de reconocimiento del gesto, no tanto de que el paciente tenga que imitar lo que está pasando en la imagen, ni tenga tampoco que hacer nada, ¿vale? Y luego, dentro de las componentes o los procesos, pues fijaros, de esta columna, de estos 8 grandes grupos de tareas, que son los que ellos han encontrado, que son más significativas de la literatura que han revisado, pues meten directamente lenguaje, es decir, la disociación entre trastornos puros del lenguaje y apraxia. Fijaros que en los inicios siempre se decía que no había apraxia sin afasia ni afasia sin apraxia, y de hecho se utilizó el modelo del praxicón, como se utilizó el modelo del lexicón, de una forma así explicativa en un inicio, porque eran dos procesos que iban muy unidos. Entonces meten lenguaje, meten los engramas que tienen que ver con lo visual, lo visocinético, ¿no? Esa parte de el control visual de los movimientos del cuerpo, el conocimiento implícito de manipulación, es decir, si tú previamente habías visto ese objeto o lo habías utilizado, pues esas memorias implícitas que utilizas en la manipulación. Meten directamente la función ejecutiva o las funciones ejecutivas, si queréis hablar de ellas en plural, ¿no? Meten memoria de trabajo, meten memoria semántica, meten esquema corporal, meten imagen corporal, meten visoespaciales así en general, ¿no? Meten cognición social, como hemos estado hablando antes. Meten una parte que sería más de razonamiento técnico, que le llaman eso, ellos, que es como esa parte de, bueno, de saber para qué puedo utilizar esto según sus características físicas, según sus características, el input que me llega, ¿no? Y luego también meten una parte que es más categorial, que tiene también que ver con esas componentes más de clasificación y de conocer las características del uso sin necesidad de tener directamente que usar el objeto, ¿no? Entonces, fijaros, utilizando todos esos procesos que podemos estar de acuerdo en si son todos los que utilizaríamos o no, o hay más, que posiblemente hubiera más, porque sabéis que la cognición, pues como decía antes José, es que es muy grande y hay muchas cosas que analizar. Pues entre la segunda columna, que son las tareas, y la tercera columna, que son las componentes más básicas de procesos, pues ahí hay una amalgama de colores, de cruces, de líneas, que van, pues imaginaros, desde la pantomima del objeto del uso del objeto, pues dice que eso tiene que ver con lenguaje, tiene que ver con los engramas motores, tiene que ver con la memoria de trabajo, tiene que ver, es decir, salen flechicas con la memoria semántica, con el esquema corporal, es decir, salen flechicas pues para todos lados, para muchos componentes, ¿vale? Entonces, si queréis de una forma visual, yo os recomiendo que si entendéis o si queréis entender la problemática que los autores plantean en referencia a lo que comentábamos de esa disociación entre la tarea y las componentes, yo creo que visualmente donde mejor se ve es en esta figura 1, porque cuando ves el jaleo de rayas te queda más o menos claro. ¿Hay alguien ahí? Sí, estamos repasando un poquillo las rayas. Sí, al final... Manuel, eso de estamos repasando las rayas ha sonado fatal, ¿eh? No, es que estaba más cogido justo mirando todas las líneas y viendo un poquillo. Al final yo creo que esa dicotomía en cómo nos hemos basado, cómo hemos hecho ese análisis de tarea, cómo los procesos que subyacen a esa tarea, es un poco lo que comentan estos autores y lo que está ahí ejemplificado un poco en esa imagen. Yo creo que hasta ahora como que hemos hablado de muchas problemáticas, ¿no? Hemos hablado de la problemática de la definición, de la problemática en el diagnóstico, de la problemática en el enfoque, que si en tarea, que si en proceso. Si te parece bien, Juan, podríamos entrar un poquillo en las dos soluciones, entre comillas, que dan los autores, que son los conceptos de especificidad y de consistencia. No sé si habías oído a algún otro autor hablar sobre estos términos o es un poco cosecha de estos autores. Pues fíjate, Manuel, yo tengo que serte sincero, de especificidad y de consistencia yo la utilizo justo al revés en mi definición de praxis. Es decir,
para mí, bueno, no la utilizo al revés, me explico ahora un poco. Pero es verdad que el uso que hacen los autores de especificidad y consistencia a mí me cierra mucho el campo. Es decir, una de las cosas que yo le alabo a estos autores es el trabajazo que se han pegado revisando y cómo han categorizado y han puesto encima de la mesa esta problemática entre la tarea y las componentes que hay debajo, que al final el análisis por componentes nos tiene que sonar. Pues antes he hablado yo de Pablo Duque. Pablo Duque desarrolló la neuropsicología funcional, ¿no? Creo que sí, es que la NEF, que estoy yo ya, es que para las siglas soy un matao. Sí, sí. Que él hablaba ya, por ejemplo, del análisis por componentes y todo este tipo de historias, ¿no? Entonces, que en realidad esto parece algo muy nuevo, pero que ya lleva un tiempo en desarrollo y que al final, pues, yo creo que lo de los componentes nos está llegando. Entonces, y se me ha ido lo que te iba a decir, Manuel, ¿de qué estábamos hablando? Refresca a mí. Ah, de la especificidad, vale, ya, sí, ya, espérate, que es que estaba yo con la... Entonces, te decía que yo lo utilizo al revés. En el siguiente sentido. Bien, primero vamos a hablar de esta parte que aportan los autores, que yo la entiendo y que me parece lógica, pero ya os digo que no me gusta mucho porque cierra el campo de una forma que a mí me parece ya restringir ya demasiado. Es decir, ya para poder hacer una definición en positivo del trastorno práxico, como que se van ya muy, muy, muy abajo. Y entonces ya tan abajo, pues al final nos quedamos con nada. Bien, ¿qué sería para ellos el concepto de especificidad? Bien, el concepto de especificidad para estos autores quiere decir que la praxis, por definición, y en esto sí coincido yo al 100% con ellos, tiene que ver con los mecanismos de producción del gesto. Por tanto, si nosotros estamos hablando de que la alteración sea específica de esos mecanismos de producción del gesto, nosotros hablaremos de una apraxia, en principio, idiopática. Es decir, una apraxia que tiene causas específicas, específicamente práxicas, por así decirlo. Es decir, son causas que están directamente relacionadas con esos mecanismos de producción del gesto. Y, por tanto, ahí hablaríamos de apraxia idiopática. Si la alteración no es específica, es decir, no es propiamente de una causa específica, sino que es una causa que posiblemente sea más general, pues hablaríamos de una apraxia sintomática, que le llaman ellos, que sería, pues bueno, esto de idiopático y sintomático al final es un poco con lo que se hace generalmente con primario y secundario, o idiopático y secundario, ¿vale? Entonces, al final es, a ver, los déficits que estamos viendo están causados por problemas que son específicos de la praxis, es decir, que solo alteran los test que tienen que ver con praxis y no alteran otros tipos de test. Pues ahí tenemos las dos partes, las dos posibilidades. Si es cierto que es específico, es decir, que solo altera la parte práctica, la parte que tiene que ver con esos mecanismos de producción del gesto, y que no se solapan con otros procesos que pueden ser más generales, hablaríamos de apraxia idiopática, de apraxia primaria. ¿Cuáles son las causas posibles, las causas específicas que ellos creen que si se alteran van a dar este tipo de apraxia idiopática? Apraxias primarias, se podría hablar también, ¿no? Aunque ellos no lo nombran así, pues serían los engramas de los gestos, sería el razonamiento que está relacionado con el uso del objeto, quizá las representaciones corporales y la preparación motora. Es decir, serían causas que, bueno, a ellos al ser neuropsicólogos pues le dan nombres muy de corte cognitivo, pero que al final tienen que ver con la parte implícita del movimiento, ¿vale? Con la parte que tiene que ver con los engramas de preparación, con toda esa parte que tiene que ver con el reconocimiento, pero del uso, no tanto del reconocimiento del objeto, sino de ser capaz de utilizar el objeto, ¿vale? Y luego pues con las propias representaciones corporales y el esquema, ¿vale? Y las componentes más motoras. Entonces esta sería la apraxia idiopática, porque es específica, es decir, los fallos que se generan son propios de estos mecanismos de producción de gestos. Y luego tendríamos las que no son específicas, las que no cumplen ese criterio de especificidad, ¿vale? Que serían las que, bueno, pues se deben a otras causas que no están puramente relacionadas con la praxis. Pueden ser problemas de lenguaje, pues todo lo que comentábamos antes de los otros procesos. Problemas de lenguaje,
problemas de memoria semántica, problemas de visoespaciales, problemas de ejecutiva, de memoria de trabajo, de cognición social, es decir, de todos esos procesos de los que os hablaba antes cuando hablaba del cuadrito este de que tenía tantas rayas por ahí mezcladas, pues cuando se alteran esas causas que no son específicas del gesto, que no son específicas del movimiento, como puede ser el lenguaje, ¿no? Se puede alterar el lenguaje sin alterarse el movimiento. Se pueden alterar las ejecutivas sin haber una alteración de la ejecución del movimiento, ¿vale? Por eso Pablo Duque siempre dice que la verdadera ejecutiva es la motora, ¿no? Porque es la que ejecuta, que el otro es resolución de problemas o llámese como se llame, ¿no? Si se altera la memoria de trabajo, no tiene por qué alterarse siempre en la producción del gesto. Entonces, si esas causas que nosotros creemos que están por debajo del trastorno práxico son las que lo explican mejor, pues hablaríamos de sintomática, ¿vale? O de secundaria, por hablar así en términos que todos entendemos. A lo mejor en español se utiliza más primaria y secundaria, o idiopática y secundaria más que sintomática, ¿vale? Bien, ese sería el criterio de especificidad. Y el criterio de especificidad también tiene que ver con la pregunta primaria de ¿tiene el paciente realmente problemas de producción del gesto? Es decir, ¿es un problema de movimiento o no es un problema de movimiento? Porque esto sí me gusta mucho a mí, que ellos cuando se preparan para evaluar y utilizan este cuadrito, ¿no? Este algoritmo así diagnóstico rápido, dicen, bueno, nosotros estamos en el principio. Lo primero que nos preguntamos es, ¿el paciente tiene problemas para hacer gestos? ¿Es un problema gestual o no tiene que ver con los gestos? Si no tiene que ver con nada gestual, no es apraxia, ¿vale? Y a mí esto me gusta mucho porque por lo menos, mira, ya ahí nos quitamos un montón de cosas, pues, que tienen que ver más con conceptos de otro tipo y con clasificaciones, pues más como la constructiva, la perceptiva, con muchos tipos de apraxias que a lo mejor no tienen que ver tanto con la producción del gesto en sí, sino con otro tipo de procesos cognitivos, ¿no? Entonces a mí me gusta que ellos por lo menos son tajantes y dicen, mira, lo primero que te tienes que preguntar es que si el paciente tiene problemas de producción del movimiento, del gesto que quiere hacer. Si no lo tiene, no hay apraxia. Vale, si lo tiene, está relacionado con el gesto, pues ahora ya vamos a ver si esa alteración tiene que ver con cosas que sean específicas de la praxis o no específicas de la praxis. Que son específicas de la praxis porque tienen que ver con los engramas gestuales, con el razonamiento de herramientas, con la representación corporal o con temas más motores y más implícitos, pues diremos que es una apraxia idiopática o primaria. Que tiene que ver con causas no específicas como son lenguajes, memoria semántica, ejecutiva, etcétera, pues diremos que es una apraxia sintomática, ¿vale? Eso en cuanto al criterio de especificidad. Y yo con el criterio de especificidad estoy de acuerdo en esta parte, en que tiene que verse siempre comprometida la producción gestual, tiene que estar siempre comprometido el movimiento volitivo, el reclutamiento volitivo, y tiene que ser relativamente independiente de esos trastornos motores primarios. Es decir, no encontrarte problemas de reclutamiento primario ni problemas de coordinación primario y que haya esa independencia entre los fallos que comete el paciente entre tareas que independizan las componentes motoras y tareas en las que luego lo que estamos pidiendo son el uso de esos procesos más relacionados con la praxis, ¿vale? Que os comentaba antes. Bien, por eso digo que yo con la especificidad estoy totalmente de acuerdo. Y ahora, con la consistencia, yo ahí ya tengo mis problemas. ¿Por qué? Porque si la apraxia o si la praxis tiene que ver con la producción del gesto, en principio, los pacientes tendrían que tener fallos consistentes entre tareas. Es decir, no debería haber disociación pronunciada entre automático voluntario ni disociación pronunciada entre distintas tareas. Es decir, resumiendo mucho, si yo tengo un trastorno práxico del miembro superior derecho, en principio, todas las tareas que cumplan esos prerequisitos o que carguen esas componentes de las que estábamos hablando, que los autores dicen que son más específicas de praxis, deberían fallar. Es decir, no debería haber tareas que tuvieran unos rendimientos mucho mejores que otras y dentro de la misma tarea no debería darse esa disociación automático voluntaria típica de la alteración interfaz volitivo-automática que se produce ahí en córtico subcortical. Entonces, para ello, para poder hablar de praxis, tendríamos que hablar de ese criterio de consistencia. De, no, esto no es un fallo ahí que depende, que da unos rendimientos distintos en tareas específicas, pero en otras tareas no, o dentro de la misma tarea unas veces sí, otras veces no. No, consistencia es que igual que si a ti te cortan un dedo,
pues no utiliza SDO y tendrás que adaptar las tareas a no tener SDO, pues si tienes un trastorno práxico, pues todas las tareas que desarrolles con esa parte del cuerpo que en principio tiene la alteración o está bajo la alteración de la función práxica, todas esas tareas deberían fallar por igual. Entonces, esos son como los dos grandes criterios que proponen los autores a la hora de sistematizar y generar una definición operativa de la praxis. Vuelvo a repetir así muy rápidamente. Primero, la especificidad, que es que se refieran a mecanismos de producción del gesto de forma específica, y ahí tendríamos entonces apraxias idiopáticas o primarias, que serían en las que se afectan principalmente esos procesos que son específicos del gesto, específicos de la producción del movimiento, y luego otras aprasias que serían secundarias o serían sintomáticas, que son en las que se afectan otros mecanismos que no son tan específicos de la producción del gesto, como comentábamos antes, como la ejecutiva, la working memory o lo que sea, ¿vale? Y luego la consistencia, que lo que viene a decir es que una parte del cuerpo afectada por un trastorno práxico debería fallar de forma consistente y no tener diferencias de rendimiento intertarea, no ser como específica de esa tarea, sino fallar consistentemente entre distintas tareas y dentro de la misma tarea no dar diferencias de rendimiento de a veces sí, a veces no, como ocurre con la disociación automático voluntaria. Entonces, fíjate que es verdad que si se abandonara la disociación automático voluntaria como una de las características del trastorno práxico o de la propia praxis en sí, ¿no? La presencia de una buena capacidad de generar esa interfaz entre lo volitivo y lo automático, que para mí esa es la definición de praxis, el poder enganchar y desenganchar lo automático de lo voluntario, pues para mí me cambiaría el paradigma completamente, que no me importa cambiarlo, es decir, pero bueno, entonces habría que darle otro nombre a lo que genera disociación automático voluntaria, porque todos coincidiremos, los que estamos aquí, que trabajamos en clínica, que hay pacientes en los que la disociación automático voluntaria es brutal, es decir, pacientes que, by definition, cuando te lleva el foco atencional a la tarea, caen los rendimientos de forma dramática. Y eso es fisiológico. Si habéis estudiado un poquito de control motor y de aprendizaje motor en deportiva, pues todos hemos oído hablar de las pájaras y de los bloqueos en alto rendimiento, ¿no? Y de cómo la maestría permite que tú te lleves la atención a otras cosas y no bajen los rendimientos del automatismo. Entonces, si se siguiera un poco la línea de respetar los criterios de especificidad y consistencia que proponen Bomar y sus colaboradores en este artículo, pues bueno, a mí no me importaría. Yo cambio el nombre y dejo de llamarle praxis o apraxia o trastorno práxico a eso que presenta disociación automático voluntaria, pero entonces habría que buscarle otro nombre a este ente clínico, porque yo creo que ese signo sí es muy característico de los pacientes, por lo menos que yo me he encontrado con lesiones hemisféricas izquierdas principalmente. Y es un signo que es muy incapacitante porque al final baja mucho los rendimientos y altera mucho el inicio de los automatismos, el desarrollo de los automatismos cuando hay algún cambio y la finalización de los automatismos. Por tanto, al final, un automatismo que no es flexible, que no se puede moldear mediante lo volitivo, mediante lo voluntario, al final un automatismo que te transforma en un robot, pero que hace que pierdas mucha flexibilidad. Fijaros, es que al final te rigidifica. Porque si tú no puedes iniciar cuando quiera el automatismo, ni puedes cambiar componentes del automatismo sin bloquearte cuando haya novedades, ni puedes finalizar, ni puedes flexibilizar ese automatismo, ¿para qué te sirve el automatismo? Al final esto es como los patrones generadores, como los ensayos estos que se hacían con murciélagos que se descorticaban y se descerebraban, se lanzaban al aire, batían la ala, pero llegaban a la pared y se estampaban contra ella, ¿no? Porque se movían, pero no podían adaptar ese automatismo al entorno. Entonces yo creo que esto sí sería interesante ponerlo en cuestión. Ya os digo, para los autores del artículo tiene que cumplir especificidad y consistencia. Para mí, personalmente, el criterio de consistencia o lo reharía o entonces solo nos podemos quedar con el tipo de apraxia que proponen los autores, que al final es el único que cumple los dos requisitos. Correcto, pues por ahí te quería yo ahora preguntar, Juan, porque es verdad que ellos proponen estos dos criterios, pero al final de todas las cantidades de formas clínicas que empezamos el artículo en la introducción, de más de 30 definiciones de praxis, pues ellos se quedan con un solo tipo que llaman Link Kinetic Apraxia, que me imagino que será como apraxia
cinética del miembro, si no me falla la traducción. Hombre, se le suele llamar de los miembros en plural porque del miembro suena regular. Pero bueno, Manuel, si tú quieres llamarla del miembro, también se puede llamar del miembro. Está hoy demasiado mal pensado, Juan. Está hoy... Hombre, es que tú a mí me hablas del miembro y yo te tengo que decir que a mí se me va la cabeza donde se me va, no se me va precisamente. Ahora ya me dices de los miembros en plural y como las orgías no son lo mío, pues parece que como que... Bueno, pues la praxia cinética de los miembros, que al final es un poco con la que se queda porque es la que le cumple estos dos criterios que ellos proponen. ¿Qué características clínicas tienen que tener, Juan, esta apraxia cinética de los miembros para que entre dentro de esta definición y por qué ellos la incluyen? Pues mira, Manuel, ellos la incluyen un poco porque se ven abocados a su propio razonamiento. Es decir, como están tan enfadados, yo no he hablado con ellos ni me he tomado un café con ellos, ¿no? Pero en principio, como están tan cabreados como nosotros con todo este jaleo de la praxis, al final hablan de los dos criterios que hemos contado antes, ¿no? Del criterio de consistencia y de especificidad. ¿Qué pasa? Que una vez que ellos han propuesto esos dos criterios, ya no pueden salirse de ahí. Es decir, ya todo lo que no cumpla los dos criterios, en principio, ya no es apraxia. Entonces ya será otra cosa, o habrá que definirla, o lo que sea. Entonces, claro, ellos al final, de esos más de 30 tipos que en principio, si queréis, yo os recomiendo un artículo de Petresca, creo recordad que es del 2007, si no me falla la memoria, que es raro que no me falle, pero yo creo que Petresca, que es uno de los autores que yo utilizo así cuando me quiero reír un poco de la clasificación de la apraxia, pues yo creo que recogerá, si no recoge 30, por ahí está, ¿no? Pues recoge apraxias que tienen que ver con las tareas que fallan, pues que si la del vestido, que si la del no sé qué, recoge apraxias que tienen que ver con el input sensitivo que falla, recoge apraxias que tienen que ver con la presencia o no presencia de herramientas, unas que son más de postura y otras que son más de movimiento, otras que son más de tipo de errores que cometen, otras que tienen que ver con el miembro afecto, en fin, un montón, ¿no? Y ahí pues tienes la marcha, la melocinética, la deconstrucción, en fin, un jaleo de apraxias que yo siempre decía que si quería publicar algo, publicaba un tipo de apraxia porque hay un montón. Entonces, al final, ellos en su planteamiento teórico de estamos muy cabreados con esto hay que darle un giro, se ven abocados a, vale, pues si ahora nosotros aplicamos nuestros criterios de exclusión, ¿vale? Y la especificidad y la consistencia, ¿vale? Pues claro, habría que ver cuáles cumplen estos criterios, es decir, cuáles de todas las subtipos de apraxia que nosotros metemos cumplen criterios de especificidad y criterios de consistencia. A ver, ellos se enfrentan sobre todo al problema que yo he dicho de por qué yo estoy de acuerdo con la espasticidad, sí, con la especificidad, pero no estoy de acuerdo con la consistencia. ¿Por qué? Porque de todos los tipos de apraxias que ellos definen, la line kinetic, como tú decías, ¿no? La cinética de los miembros, la ideomotora dinámica, la ideomotora en representacional, la conceptual, la visuoimitativa, la ideomotora, la ideacional y la ventral. Al final, criterios de exclusión cumple todas, porque al final, pues siempre en ausencia de, ¿no? Y eso no está mal. Criterios de especificidad, casi todas la cumplen, o por lo menos se puede plantear si sí o si no, ¿vale? Salvo la ventral y la ideacional, la ideatoria, perdona, que se me va del inglés. La ideatoria, que es verdad que no son tan específicas, porque claro, si yo te hablo de la conceptualización de la secuencia para freír un huevo, pues ahí no hay movimiento, entonces mucha especificidad no hay. Entonces, salvo la ideatoria, que es verdad que el criterio de afectar a los mecanismos propios del gesto no está clara, porque son errores más de tipo cognitivoide, ¿no? Ellos no tienen grandes problemas ni con la exclusión ni con la especificidad. Además lo podéis ver en una tabla muy bonita que tienen ahí, en la tabla 3, y no tienen grandes problemas. ¿Con quién tiene problemas? Pues tiene problemas con la consistencia. Es decir, con la consistencia en cuanto a lo que decía antes, que los errores tenían que ser los mismos y que no hubiese variaciones de rendimiento entre distintas tareas ni dentro de la misma tarea. Es decir, la consistencia implica que no haya disociación automático-voluntaria. Pues claro, la única que cumple el criterio de no tener disociación automático-voluntaria es la que comentaba Noé, la apraxia cinética. ¿Por qué? Pues porque al final todas las otras, todas las ideomotoras, la conceptual, que para mí la conceptual es ideatoria también, pero bueno,
todas las que tienen que ver con algunas estructuras concretas como la ventral, pues al final todas tienen diferencias de rendimiento dependiendo de las tareas a las que enfrente al usuario, incluso diferencias de rendimiento dentro de la misma tarea dependiendo de que los recursos atencionales estén puestos o no en la tarea. Entonces, ¿por qué se quedan al final solo con una? Principalmente por el criterio de consistencia, porque es la única que, como está descrita de una forma como muy concreta, con una localización muy concreta y con un tipo de alteración muy concreta, pues la única que le cumple a los dos criterios. ¿Qué sería o cómo definiríamos esta apraxia que para ellos es la que cumple exclusión, especificidad y consistencia? Pues para mí es una apraxia que ni siquiera es apraxia para mí. Fijaros lo que os digo. O sea, yo aquí sí es verdad que no estoy de acuerdo con la definición, porque es un tipo de apraxia, si entendemos la apraxia desde el punto de vista del puro concepto de apraxia, que es la falta de práctica, porque es verdad que es un problema de ejecución, pero fijaros, sería un error que consiste en que cuando hay una lesión, principalmente izquierda, pero también en el hemisferio derecho, es decir, da igual en qué hemisferio esté, con lo cual no hay ni siquiera ese criterio de especificidad en cuanto a localización, pues hay como movimientos distales, principalmente de los dedos, que tienen que ver principalmente con secuencias, que son como torpes, como poco finos, como poco medidos, ¿vale? Y que se presentan en lesiones precentrales. Cualquier fisio, cualquier neuroterapeuta que tenga un poquillo de ideas sobre, pues sobre neuroanatomía funcional del movimiento, sabéis que de forma precentral nos tenemos ahí varias áreas que son interesantes, como las cortezas premotoras, que se ocupan específicamente de las reacciones de preactivación y que tienen que ver con fineza. A mí no me gusta el término fineza, pero para que me entiendan todos los públicos, ¿no? Como esa... Es que me sale accurate y no me sale en inglés. Como esa capacidad de ser fino a la hora de desarrollar los movimientos de los dedos, ¿no? Principalmente en secuencia. Entonces, para resumir mucho, la apraxia que ellos proponen, que es esta apraxia cinética de los miembros, se caracteriza principalmente por una afectación unilateral, que es contralateral al hemisferio lesionado, sea derecho o izquierdo, y que lo que genera es como movimientos distales torpes, que afectan a todas las tareas, por eso cumple el criterio de consistencia, y que es más o menos independiente de la modalidad, es decir, fallan tanto si yo le pido que lo haga, como si le pido que me imite, y por supuesto no cumple la disociación automático voluntaria. Entonces, al final parece como si tuvieran una ejecución en la que fallara la coordinación, por ejemplo, entre los dedos, que fallara la selección del patrón de movimiento, que fallara la activación sincronizada de agonistas y antagonistas, en fin. Al final, pues a mí me parece que esto es un síndrome premotor de toda la vida de Dios. Entonces, bueno, es cierto que las apraxias se habían definido en lesiones premotoras izquierdas, pero lo que ellos describen como la forma de apraxia que cumple todos sus criterios, al final yo la metería en el contexto de una alteración puramente motora. No puramente motora desde el reclutamiento, porque en esas áreas no hay motoneuronas, pero sí puramente motora desde el componente de anticipación y desde el componente puramente premotor. Entonces, por ejemplo, comentan el signo de la rotación de la moneda, ¿no? Que tú le pides al usuario como que gire una moneda utilizando los tres primeros dedos, el gordo, el índice y el medio, y entonces pues te das cuenta de eso, que ellos no tienen ningún problema para mover ninguno de los dedos por separado, que pues que no hay ningún problema primario motor, pero luego como que esa coordinación que tienen que hacer del giro, de la rotación, de el movimiento de los dedos con respecto a la muñeca, al antebrazo y demás, y pues todas las componentes que metes ahí en miembro superior, pues falla de alguna manera. Y falla siempre, y falla pues con esos criterios que estábamos comentando. Entonces, en resumen, ese sería el tipo de apraxia que cumple los criterios de especificidad y consistencia que los autores proponen. Pero que ya os digo que yo no estoy muy de acuerdo, porque tanto por el tipo de signos que comentan como por la localización que proponen, a mí eso me parece clínica premotora pura y dura. No me parece que haya que sacar ningún dominio cognitivo
a la palestra para explicar los signos que estamos observando en esos test que proponen y que definen a este tipo de aprasia. Sí, yo la verdad que estaba bastante de acuerdo, ¿no? En que se me quedaba un poquito pobre, porque al final, para mí algo básico de la praxia, pues esa integración a nivel cognitivo de un montón de sistemas, ¿no? Que nutren a la función práctica. Entonces, claro, se me queda como en un abordar en una definición muy pura de acción, no de esa integración entre la voluntariedad, entre el individuo, entre, pues bueno, no lo que decía el compañero de antes, esa componentes del entorno que me hacen que también la acción y la voluntariedad emergen, que de ahí, ¿no? Emerja la acción. Entonces se me queda como muy de nada. La praxia es todo acción y no hay nada integrado de otros componentes cognitivos. Entonces es verdad que tú lo has definido muy bien, la verdad es que me ha quedado mucho más claro y refuto que tampoco estoy muy de acuerdo con la definición con la que se quedan. Pero es cierto que el trabajazo que se han pegado es impresionante y bueno, aclara mucho más la concepción de la praxia y de esta dicotomía que hay entre unas definiciones y cómo intervenir y valorarla, ¿no? Que al final es lo que más nosotros como clínicos pues nos interesa de cara a mejorar la funcionalidad de nuestros pacientes. Pues sí, yo estoy de acuerdo con vosotros. Al final es verdad que como limitaciones del artículo, pues está lo que comentaba antes José Mozo, pues bueno, y ellos también hacen ahí un poco un reconocimiento un poco subterfugio, no muy explícito, en el sentido de que habrían metido los criterios de inclusión y exclusión antes del análisis de datos. Entonces, al final, pues tenemos que no deja de ser un artículo de revisión y que, como ocurre con todo artículo de revisión, dependiendo del análisis que se haga, porque ellos tampoco utilizan, en fin, en la metodología tampoco son muy exhaustivos definiendo la metodología. Ellos pues hablan de cómo han hecho un poco la búsqueda, hablan de los criterios que han utilizado más o menos para hacer los grupos, pero no es una metodología que esté perfectamente explicada ni sea completamente transparente. Entonces se presta un poco al sesgo que comentaba José Mozo antes, que yo creo que es el principal problema que se le puede poner. Como puntos fuertes, pues lo que decía Ana, el trabajazo que se han pegado de revisión y que al final, pues mira, a lo mejor es verdad que solo proponen un candidato, ¿no? Esto es como que después de tanto jaleo, y incluso al final del todo dicen, bueno, aunque la praxis esta cinética de los miembros, pues bueno, parece que pasa todos los filtros, bueno, parece buena candidata, es como, en fin, tampoco es que sea constante absolutamente, ni que, bueno, pero por lo menos sabemos que es más constante, que es menos tarea dependiente que otras formas que hay de aprasia de los miembros, ¿no? Pero claro, ahí perdemos un poco lo que decía Ana, perdemos si ya estamos hablando de un trastorno que es constante, que no es dependiente de tarea, que no me va a dar bajada de rendimiento si cambio las tareas o si cambio características de entorno de tarea, porque al final eso es tan consistente, tan constante y tan específico que se puede definir muy bien, pero que le quita esa componente dependiente de tarea al movimiento y a la praxis, ¿no? Y que al final, pues, a mí es el primero que me cuesta, pues, renunciar a esa componente de tarea. Pero bueno, al final, pues, yo creo que ya es cuestión de ir finalizando porque llevamos casi 2 horas. El artículo tiene muchas más cosas, podríamos estar hablando aquí mucho más tiempo, pero yo creo que un primer análisis básico se ha hecho con más o menos éxito, ¿no? Y bueno, nos podríamos plantear hacer otro capítulo o lo que sea, pero yo creo que más o menos la idea ha llegado. Así que, bueno, si alguien quiere subir o lo que sea, os dejo a mi moderator preferida y que vayáis contando. Sí, la verdad que la conclusión se ha quedado así como... Yo me he quedado un poco como menudo chasco porque cuando estaba explicando la linkinetis era como, pero si esto parece que es solamente un trastorno puro motor, ¿cómo va a ser eso? Si yo desde que he empezado a escuchar de la praxia era un dominio cognitivo y me quedaba un poco descolocadilla también. Entonces, Sí, bueno, ya también digo que yo, tal y como la describen, para mí es un signo premotor. Es que no necesito cognición o sea, no me hace falta una carga cognitiva brutal para hacer este tipo de tareas, ni creo que la alteración de esa manipulación fina, de hecho es que incluso
hay modelos lesionales en los que se lesiona prácticamente las cortezas motoras primarias y premotoras y ya genera esta alteración distal de la coordinación fina del movimiento de los dedos. Y son lesiones en áreas motoras. Es decir, estamos hablando de áreas que, bueno, que aunque no hay disociación entre lo motor y lo cognitivo, pero hombre, ya que me meta una función cognitiva en un área puramente, o sea, con mucha carga motora, a mí pues me pasa un poco como a ti. Me desilusiona un poco. Sí, luego también me parece, no sé, muy, muy raro que digan que haya algo que es siempre consistente, que no haya cambios de rendimiento, es que eso es súper difícil, pero a nivel global, no sé, yo no me imagino a alguien que sea consistente en una tarea siempre a todas las horas del día, no sé, a mí eso no me ha gustado. No sé vosotros cómo. Sí, yo también lo veo un poco raro, porque al final siempre pues tenemos esa disociación o ese cierto divergencia un poco de rendimiento en función de las condiciones ambientales. Yo creo que la conclusión de lo complejo que es todo, que tampoco quiero que nos quedemos con eso, pero ya el simple hecho de que la única tipo de apraxia que propongan estos autores la echemos por tierra en el último momento, creo que ya eso es lo que nos puede indicar un poco, como digo al principio. No la echamos por tierra, pobre tico. Es simplemente que nosotros somos fisios y es lo que pasa. Al final es las gafas que llevamos. Ellos, desde el punto de vista cognitivo, pues claro, a esta Lyme Kinetic, pues le atribuyen el rollo de que son causas específicas, que tienen que ver con los engramas del gesto, pues bueno, que tiene que ver con la preparación motora, le llaman ellos, pero claro, es que la preparación motora, es que esos son áreas premotoras principalmente, y hay mucho de premotoras que no dan alteraciones motoras puras, pero claro, es que en este tipo de trastorno ni hay una alteración de la conceptualización del gesto, es decir, todas las componentes que se parecían más a lo cognitivo, si es que se parecían a lo cognitivo de la praxis, pues se la han quitado al final es que no puedo girar una moneda con los dedos. Es que, no sé, pues, resumiendo mucho, quiero decir. Entonces no es que la tiramos por tierra, no somos nadie nosotros para eso, pero sí es verdad que como desde el punto de vista de fisio, pues fíjate, me preguntaba a mí cuál era mi definición un poco en positivo de la praxis y te metía 18 o 19 ahí, que si no sé qué, que si voluntaria, que si afecta a miembros sometidos a voluntad, que si presenta disociación automática voluntaria, no sé qué, que sea significativa, que sea tareas finales, que para arriba y para abajo. Y ahora llegan estos y nos dicen, mira, es que la única que cumple criterios de especificidad, consistencia y exclusión es esta. Y esta consiste en esto, en que tiene los dedos de la mano del lado contrario a la lesión torpes en tareas que tienen que ver con coordinación motora distal en ausencia de otros trastornos motores primarios. Y tú dices, chiquillo, es que para eso con una lesión, con una clínica premotora me vale. No necesito un dominio cognitivo, no sé, no veo yo tan. Así que bueno. Ya está, pero bueno, es muy interesante. Yo creo que como ejercicio de razonamiento y de crítica, este artículo nos ha dado un programa que yo lo he disfrutado mucho porque soy un fricazo de la praxis, pero bueno, entiendo que es un programa un poco feo, pero bueno. El próximo lo volvemos a hacer de cine. No, hombre, yo lo he disfrutado. Canciones de reggaetón neurológicas y así compensamos. Se nos van acabando ya las ideas, ¿eh? No sé yo si para 2022 tendremos. Bueno, tenemos muchas cosas en mente ya. Tenemos ya muchas cosas en mente. Yo, sinceramente, lo comenté al principio, es un tema que no me gusta nada y ha conseguido que esté 2 días leyéndome un artículo. Así que, simplemente porque yo en 2 días me haya leído este artículo, creo que ya es suficiente honor para los autores de un tema que yo personalmente no ni domino, ni estudio, ni nada. Entonces, es de alabar. Pues, Mode, no sé si hay alguien que quiere opinar algo, quiere, pues yo que sé, aunque sea despedirse y felicitarnos el año ya. Aunque bueno, como bien comentaste, ya la gente que nos escuche en diferido, pues ya será 2022. Y si no, pues te dejo los honores del cierre del último capítulo de este primer año de vida del podcast. Así que nada, Mode, si quieres, adelante.
Sí, pues nada, si estáis todos invitados a hablar, si alguno quiere decir alguna palabrilla, y si no, yo pues dar las gracias a Juan por el pedazo de episodio que se ha preparado para poder clarificar algo sobre la frase, que no sé si lo hemos podido conseguir o no con la referencia de este artículo. Muchas gracias a Manuel, a Ana y a José, que ha intervenido, creo que se llamaba José. Y nada, queda claro que hay que seguir estudiando en este tipo de trastornos y que, bueno, pues al final este artículo sirve para eso, para mostrar toda la diversidad que existe y que hay que seguir trabajando y crear grupos de estudio pues que vayan hacia un fin reventado, hacia un mismo lugar. Y nada más. El año que viene empezaremos, no sé si tenemos por ahí pendiente un articulillo de Temblor muy interesante también. Y muchas gracias a todos por habernos seguido en las redes, apoyándonos, reproduciendo los podcasts con esas 10.000 reproducciones que hemos conseguido. Y nada más, que tengáis muy felices fiestas, que tengáis cuidadito con el COVID y feliz año nuevo. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, felices fiestas. Felices fiestas. Hasta luego, chicos. Feliz año. Cuidadéis por ahí con el coronavirus y feliz solsticio. Neuroconciencia, del caos a la sinergia.